¿Qué es la política económica? Son las decisiones que toman los gobiernos para intervenir en la economía en general, con un objetivo específico o una estrategia. Son todas las leyes, medidas y o regulaciones que el gobierno impulsa en materia económica, como los subsidios, los impuestos, bonos, aranceles, gastos públicos o cualquier estrategia. La política económica se implementa a través de dos instrumentos y o herramientas que van a conducir a la economía con el objetivo de generar el mayor bienestar a la población. Primer instrumento, la política fiscal. Esta está dirigida por el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, que trata de cuánto dinero le ingresa al Estado por recaudación, siendo lo grueso el ingreso de los impuestos. ¿Y cuánto se gasta en sueldos? ¿Y cuánto invertimos en carreteras, construcción de colegios, programas sociales, etcétera? Para entenderlo mejor, veamos dos escenarios. Primero, si el país atraviesa una caída del crecimiento económico generado por una crisis financiera, política, el gobierno buscará impulsar el crecimiento. ¿Cómo? Reduciendo los impuestos. Su reducción y o exoneración va a generar un aumento del consumo, lo que se traduce a un crecimiento. Segundo, aumento del gasto público. ¿Cómo lo realizamos? Con pagos de bonos o realizando obras públicas. Esto va a generar más ingreso para las familias. Segundo escenario, si el crecimiento económico es muy acelerado, implicará un ligero crecimiento en los precios a nivel nacional. ¿Cómo se realiza? Primero, elevamos los impuestos. ¿Para qué? Para buscar una mayor recaudación de los mismos. Segundo, vamos a disminuir el gasto público. Lo que el gobierno busca con esta acción es reducir el déficit fiscal del periodo anterior. Segundo instrumento, política monetaria. Esta está dirigida por el Banco Central de Reserva del Perú y va a garantizar la estabilidad macroeconómica relacionada con el manejo de la inflación. Es decir, lo que va a buscar es tener baja la inflación. Igualmente veremos dos escenarios. El primero, cuando un país atraviesa una caída del crecimiento económico generado por una crisis financiera, política o sanitaria, se busca impulsar el crecimiento. ¿Cómo? Primero, reduciendo la tasa de interés. Al reducir la tasa de interés, los bancos van a bajar sus intereses y esto va a generar que se aumenten los préstamos y la inversión. Segundo, reduciendo la tasa de encaje. Al reducir la tasa de encaje, los bancos están facultados para aumentar los préstamos con el público. Segundo escenario, cuando se quiere frenar el aumento de los precios para reducir la inflación, ¿cómo se realiza? Primero, tenemos que elevar la tasa de interés. Al elevar la tasa de interés, los bancos van a incrementar los intereses de sus créditos y esto genera que la inversión caiga. Segundo, elevar la tasa de encaje. Elevando la tasa de encaje va a conseguir que los bancos obtengan un menor préstamo a la sociedad. Es importante mencionar que desde que el Banco Central se volvió independiente, la inflación bajó a un dígito, después de tener una inflación de 2 o más dígitos por más de 25 años. Cuando no tenía independencia el Banco Central de Reserva y no había una buena coordinación con la misma, esto generaba que tuvieran una inflación alta, como se vio en los años 80, donde el gobierno gastaba mucho más de lo que recibía. Y entonces hicieron que se impriman billetes, lo que se conoció como la maquinita. Por tal razón,
La independencia del Banco Central es sumamente importante. Esa característica es lo que le ha permitido mantener a la fecha una inflación baja.